como mencionaban previamente, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el de obstrucción intestinal por vías en el paciente pediátrico. Bueno, mi nombre es Luis Mendoza, residente de tercer año de cirugía general. Entonces, antes de empezar la charla, quería comenzar con este apartado que me llamó mucho la atención. Es de uno de todos los artículos que leí para preparar la charla. Y es que las adherencias son una consecuencia común e inevitable de la cirugía. O sea, por más que queramos hacer algo o tratar de evitar las bridas, es una consecuencia de todo procedimiento quirúrgico, tanto así que ocurre hasta en un 93% de los pacientes después de una cirugía abdominal, lo cual es importante para saber o entender cuál va a ser el manejo una vez tengamos un paciente con esta patología. Entonces, me pareció muy importante. Entonces, hay que empezar hablando y saber cómo se definen las adherencias o las bridas. Entonces, por más que uno quiera buscar la definición de las mismas y quiera encontrar algo diferente, siempre va a encontrar lo mismo, léalo de donde lo lea. Entonces, no son más que bandas anómalas entre dos órganos o tejidos en la cavidad abdominal que normalmente no están, que unen dos órganos que normalmente están separados. Hubo otra definición que realmente es muy similar y es que son bandas irregulares de tejido cicatricial que se forman entre dos estructuras que normalmente no estaban unidas. Entonces, teniendo en cuenta qué son las adherencias y qué son las bridas, nos vamos a una línea de tiempo muy importante, tanto así que esta patología ya era descrita tiempo antes de Cristo. En ese momento, la principal causa de obstrucción por bridas era la hernia inguinal, por eso era lo que más se mencionaba en la literatura de esa época. Tanto así que 350 años antes de Cristo, Praxágoras, dado que principalmente la obstrucción intestinal era por hernia inguinal, hacía una incisión a nivel inguinal con el fin de controlar la obstrucción intestinal en ese momento. Sin embargo, el manejo de la obstrucción por bridas durante los siguientes siglos fue realmente muy poco, no todo el mundo se atrevía a realizar procedimientos invasivos en los pacientes, tanto así que en el siglo V, Samgita, un médico de la época, trataba la obstrucción intestinal con cambios de posiciones, llegando inclusive a colgar a los pacientes de los pies con el fin de generar un cambio de posición drástico en los pacientes y mejorar así la obstrucción intestinal. Si eso no servía, empezaba o iniciaba el manejo con lavados intestinales y enemas. Sin embargo, el manejo o el desenlace de esos pacientes no era el mejor. Sin embargo, el manejo o el conocimiento de la obstrucción por bridas no se amplía hasta más o menos 1561, cuando Cooper, Nelaton y Kocher, luego de hacer disecciones en pacientes fallecidos, empiezan a elucubrar o a mirar por qué era que estos pacientes con obstrucción intestinal fallecían. Entonces, generaron un conocimiento amplio en la anatomía de los pacientes que fallecían por esta patología. Sin embargo, no es sino 200 años después, en 1710 y 1776, en donde Littré y Pylore realizan la primera colostomía derivativa o descompresiva en un paciente obstruido. Siendo así que en 1783 Antoine Dubois hace la primera colostomía en niños, si bien en otro contexto, pero pues siguiendo ya lo que ya se había aprendido por Littré y por Pylore. Entonces, esto es como entender que el manejo de la obstrucción intestinal se ha realizado desde tiempos inmemoriales, llegando a lo que hoy en día tenemos, en donde inclusive en algunos sitios se puede hacer un manejo o un abordaje de estos pacientes desde el punto de vista laparoscópico o robótico. Entonces, eh, pues eso es desde el punto de vista histórico de esta patología. Pero ¿por qué es importante entender la obstrucción intestinal por bridas? Eh, Porque es la causa más frecuente de reingresos luego de una cirugía abdominal. Tanto así que la tasa de reingreso varía según el procedimiento, yendo desde un 0,3% en algunas literaturas, en pacientes luego de eso ya una apendicectomía, que es uno de los procedimientos que más realizamos en el día a día, hasta un 25% luego de un cierre, una formación de ileostomía o pacientes que han sido llevados a procedimientos colorectales, que es bastante alto. Sin embargo, pues la población pediátrica pues va a tener diferentes causas de obstrucción intestinal por vías o bueno, luego de algún procedimiento según la edad o el grupo en el que se encuentre. Entonces, en los neonatos vamos a tener que la incidencia global de la obstrucción intestinal por vías es de un 6,2%,
y en niños más allá del periodo neonatal, la incidencia global puede llegar hasta un 4,7%. Sin embargo, más adelante les voy a comentar pues como cada una de las cirugías que generan este desenlace. Eh, Además de saber todo esto y todo el tema de qué es lo que produce la obstrucción intestinal por bridas, es importante saber que es una patología que afecta todo el núcleo familiar. O sea, es una patología que tiene múltiples reingresos. Los familiares de los pacientes ingresan con los niños. Entonces, todo el núcleo familiar y todo el ambiente económico, social, laboral se ve afectado. Tanto así que más o menos en Reino Unido, cada episodio de hospitalización por obstrucción por bridas eh, le quita al sistema de salud más o menos unos 6.702 euros por episodio. Si bien datos escoceses son un poco más austeros en el uso, en el requerimiento de insumos o en la hospitalización, y consideran que al año generan más o menos 6 millones de libras esterlinas en la globalidad de los pacientes obstruidos, pero en Estados Unidos sí vemos que tiene un coste al sistema de salud de más o menos 1.437 millones de dólares al año, lo que es bastante importante. Aquí vemos lo que les decía previamente, vamos a tener las causas de obstrucción intestinal seguido de un procedimiento quirúrgico. Entonces, en neonatos vamos a ver que la principal causa de obstrucción intestinal va a ser pacientes que han sido llevados a procedimientos en el contexto de malrotación intestinal, y en los niños escolares luego de cualquier tipo de cirugía colorectal. Y de ahí se van a desprender otro tipo de procedimientos con sus porcentajes cada uno. Entonces, esto que traigo acá es una de las escalas que más utilizamos hoy en día para la obstrucción intestinal, que es la clasificación de Sulke. Entonces, es como para tener claro, porque a veces nos enfrentamos al abdomen de un paciente y no tenemos o no entendemos muy bien cuál es el fin de la clasificación de Sulke. La clasificación de Sulke lo que busca es mirar el tipo de adherencia que tiene un paciente y definir qué tan firmes están y cómo voy a hacer la disección. Entonces, en la Sulke tipo 1 son adherencias laxas que se separan fácilmente con disección Roma. Las Sulke tipo 2 se puede utilizar disección Roma o cortante. Las tipo 3 va a ser solamente disección cortante o en algunos casos se puede utilizar energía. Y la diferencia de tipo 3 con la tipo 4 pues va a ser que en la tipo 4, además del tipo de disección, o la gravedad la probabilidad de lesión de órgano va a ser muy alta. Esta imagen que traigo acá es una imagen anecdótica del artículo del que se basó Sulke para hacer su escala. Aquí vemos en donde está la flecha una asa intestinal que está siendo traccionada por una adherencia. Y pues lo que él considera en ese momento es que por la cercanía solamente se puede hacer, y por la vascularización que tiene la adherencia, solamente se debe hacer una disección de esta con disección cortante. Entonces, ¿cómo se produce o por qué se producen las adherencias? Entonces, como decía en la primera diapositiva, son una consecuencia de una cirugía o de un procedimiento intraabdominal. Entendiendo esto, entonces las adherencias hacen parte del proceso de cicatrización normal del intestino. Si tenemos esto claro, entonces es mucho más fácil entender por qué se producen. Entonces, una vez que se lesiona la superficie peritoneal, se producen exudados de proteínas, reactantes de fase aguda, fibrina, histaminas, monocitos, en fin. Y eso lo que va a atender es a estimular y a mantener la producción de fibrina para arreglar, por así decirlo, o para corregir esa lesión sobre el peritoneo. Esta producción de exudado inflamatorio generalmente tiende a iniciar su proceso de coagulación o de estabilización de la fibrina más o menos a las 3 horas desde que se produce. Y se va a mantener o va a intentar contener las estructuras que tengan adyacente o con las que esté en contacto. Luego de esto, tengo el proceso inflamatorio que va a realizar una activación marcada de macrófagos, va a reclutar más macrófagos, esos macrófagos van a producir más reactantes de fase aguda, elementos
dependientes de óxido nítrico, que va a generar mucha mayor inflamación eh, en el peritoneo. Entonces, eso se produce en todos los pacientes que son llevados a cirugía. Sin embargo, en el proceso normal, eso es el proceso normal de cicatrización. Eso debe durar o perpetuarse de 72 horas hasta 5 días. Luego del quinto o hasta el quinto día debe iniciar el proceso de fibrinólisis o para cesar el proceso cicatrizal. En el momento en que luego del quinto día ese proceso cicatrizal normal no se cese o no termine, vamos a generar migración de células mesoteliales y fibroblastos que que van a generar una población de células permanentes sobre la cavidad peritoneal que van a producir las adherencias permanentes. Esto es más de lo mismo, entonces un daño de la serosa, exudación de fibrinógeno, coagulación del mismo, acción de la cascada inflamatoria, se forma una capa de fibrina en los primeros 10 minutos, adherencias y coagulación de pues, todo ese proceso cicatrizal en las primeras 3 horas. Su pico máximo pues, va a ser en las primeras 24 horas y van a producir adherencias en las superficies adyacentes. En los primeros 2 días, migración de fibroblastos, angiogénesis, y como vemos acá, aquí debería, en la parte donde dice migración de fibroblastos y angiogénesis, debería terminar el proceso de cicatrización. Si no es así, hay síntesis de colágeno, organización de tejido y adherencias permanentes. Entonces vemos que lesión, exudada de fibrina, depósito de fibrina, adherencias y pueden suceder dos cosas. O que luego del quinto día esto se solucione, se produzca un peritoneo intacto, fibrinólisis y cicatrización libre de adherencias, que sería lo ideal, o que esto se perpetúe, la cascada apoptótica disminuya, se organice el tejido conectivo y se produzcan adherencias permanentes. Entonces, volvemos a las clasificaciones, pues es importante tenerlas muy claras. La clasificación de Sulke, si bien es la más utilizada, no es la única que podemos utilizar en el paciente que se encuentra con obstrucción intestinal por bridas o en un paciente que abrimos el abdomen y vemos las adherencias. Por lo que en las guías de Bolonia están tratando de implementar otro tipo de clasificación, que es el Peritoneal Adhesion Index, que lo que busca es pues, generar un abordaje distinto o un conocimiento más amplio de las adherencias. Entonces, va a dar una puntuación de 0 a 30, si bien utilizan muchas de las consideraciones que se utilizan en la clasificación de Sulke. Entonces va a clasificar de 1 a 3 si son firmes, si están adheridas o cómo se van a hacer la disección, si se va a hacer disección Roma o se va a hacer disección cortante. Y pues divide el abdomen en los 9 cuadrantes y le da una adición o un puntaje de más a si hay adherencias entre intestino e intestino. Pero pues nada, son escalas o son ayudas. Pero en las guías de Boloña, para adultos, obviamente, sí dicen algo muy importante que se aplica para todas las escalas. Y es que cualquier tipo de escala, la limitación de todas estas es que son clasificaciones operativas y que requieren una evaluación quirúrgica. No tenemos hoy en día una escala preoperatoria que me diga este paciente va a tener o no va a tener adherencias luego de X o Y procedimiento, y luego de que tenemos el procedimiento, cuando me llega un paciente obstruido, no tenemos una escala, no tenemos una ayuda que nos va a decir, bueno, este paciente tuvo X o Y procedimiento, debe tener X o Y o va a tener unas adherencias grado 2 o grado 3. Entonces, esa es la desventaja de todas las clasificaciones, son más bien como una guía dentro del intraoperatorio. Sin embargo, no son las únicas escalas. Hay una escala que realmente no conocía hasta que estuve haciendo o estuve buscando la bibliografía para esta presentación, que es la escala de Masuji. Es una escala que se parece mucho a la escala a la clasificación de Sulke. Va de 0 a 5 y además de tener el tipo de adherencia, si son severas, leves o moderadas, si se hace disección Roma o no, dice, o bueno, o clasifica si hay lesión de la serosa o si hay una lesión de espesor total en el momento de hacer la disección, que pues me parece importante. Si alguna vez la ven en alguna descripción quirúrgica o en algún artículo, pues ya saben que se puede utilizar también y para qué sirve. Esto es una clasificación que encontré, una clasificación histológica de las adherencias.
Realmente nunca he visto esto reportado en pues, en los especímenes de patología que se envían, pero pues es bueno saber que también podemos clasificarla según el grado de inflamación, el grado de fibrosis y la proliferación vascular, que si bien macroscópicamente muchas veces las vamos a ver, solamente que pues ya aquí nos van a decir qué tantos linfocitos, qué tanta inflamación hay, si pues hay muchos fibroblastos, si hay células espumosas, células gigantes, etc. Siendo así, llegamos a lo que pues más nos va a nosotros tocar en el día a día, y es, me llega el paciente con obstrucción intestinal, ¿qué hago? Entonces, eso es un diagnóstico que obviamente requiere la clínica, pero pues obviamente vamos a tener otras ayudas, como lo son las imágenes, que es lo que más nos va a guiar a definir qué vamos a hacer con el paciente. Pero entonces, clínicamente, ¿qué voy a ver en un paciente pediátrico? Distensión abdominal y emesis verdosa. ¿En quién? En un paciente que ha sido llevado a una cirugía intraabdominal previa. Si yo tengo eso, yo tengo que, quizás no voy a hacer el diagnóstico inmediatamente, pero tengo que guiar mi actuar desde el punto de vista de qué paraclínicos le voy a pedir, qué imágenes le voy a pedir, o si requiere o no una intervención quirúrgica inmediata. Eh, en estos pacientes o en todos los pacientes, tanto en pediátricos como adultos, pues va a ser una emesis que en primera instancia va a ser intestinal, verdosa, y que posteriormente, por el mismo grado de obstrucción, pues va a tornarse fecaloide y va a tener su color y olor específico sui generis. Pero pues también nos apoyamos de otro tipo de hallazgos al examen físico, como el dolor abdominal tipo cólico, el paciente no quiere comer, y algo muy importante, y es que el dolor no mejora con la descompresión con sonda nasogástrica en muchos pacientes, y eso nos debe llevar a la conclusión de que el paciente está obstruido, y que en estos casos muy probablemente vaya a requerir un procedimiento quirúrgico. Esas adherencias a nivel de las asas intestinales puede generar su compresión de una manera en donde genere una angulación de las asas intestinales, una constricción de las mismas o una torsión. Y eso se va a, a observar o va a desencadenar una obstrucción que puede ser parcial o completa. Entonces, clínicamente a veces es muy difícil definir si tiene una obstrucción parcial o una obstrucción completa, pero pues si tengo un paciente distendido, con emesis, dolor y tiene algo de flatos, la mamá refiere que tiene o que mancha muy poco el pañal, quizás estemos bajo una obstrucción parcial o una obstrucción, o si no tiene nada de estos, podría pensar que es una obstrucción completa, pero obviamente yo lo sospecho con la clínica y me ayudo con las imágenes. Entonces, ¿qué imágenes vamos a utilizar? Pues la radiografía de abdomen, que si bien no tiene una sensibilidad y especificidad que quisiéramos que fuese más alta, es el estudio que más frecuentemente está disponible en el sala de urgencias y nos guía a nosotros como cirujanos a qué podemos hacer con este paciente. Sin embargo, tiene el inconveniente que no nos dice dónde está el nivel de la obstrucción. Y eso es lo que realmente le falta a la radiografía de abdomen. Sin embargo, sí nos puede guiar en el contexto del paciente obstruido. ¿Cómo nos va a guiar? Con los hallazgos radiológicos que siempre debemos buscar en un paciente obstruido. Y son, cuando las asas delgadas están mayores a 3 centímetros, consideramos que es una asa delgada que está distendida. Entonces, paciente obstruido, radiografía de abdomen, asa delgada de más de 3 centímetros, niveles hidroaéreos. Esto es importante porque a veces vemos los niveles hidroaéreos y a veces como que no entendemos o no sabemos buscar cuáles son los niveles hidroaéreos que nos importan. Entonces, que sean de de 2 niveles hidroaéreos, que sean a la misma altura de la asa intestinal y que la anchura en este caso puede ser de 2,5 centímetros y ya considero que el paciente está obstruido. Que tenga un patrón en escaleras o la obstrucción intestinal escaleriforme, que tenga el colon colapsado, que tenga dilatación gástrica, signo del collar de perlas y la ausencia del gas distal, que ahorita vamos a hablar al respecto. Entonces, así se ve la radiografía o así se puede ver la radiografía. Entonces, vemos niveles hidroaéreos a distinta altura en la misma asa. Dilatación de 2 niveles de más de 2 centímetros, que sería la línea amarilla. Un colon colapsado y el signo del collar de perlas, que sería todo esto acá y vemos que no vemos gas distal claro en esta radiografía.
Aquí vemos los niveles hidroaéreos escalonados, que pues también nos guían en el contexto de un paciente con obstrucción intestinal. ¿Qué vamos a buscar en un paciente en decúbito supino o en un paciente que está de pie? Entonces aquí vamos a ver específicamente qué debemos buscar en cada una de estas proyecciones. Como decía previamente, el gas distal es complejo de mirar en algunos casos. A veces en esos niños que están muy distendidos, que quizás tienen líquido en la cavidad abdominal, no se ve muy bien. Entonces, me surgió esta pregunta luego de revisar. Gracias a Dios pude encontrar una respuesta y es, ¿el gas distal sirve, no sirve y qué significa? O sea, ¿para qué utilizamos el gas distal en la radiografía de abdomen? Entonces, el gas distal sí sirve. ¿Qué es? Pues nada, el contenido distal a la obstrucción se elimina por peristalsis de 12 a 24 horas, por lo que generalmente en un paciente que esté obstruido, que esté verdaderamente obstruido, no se va a ver luego de este tiempo de evolución. Entonces sí sirve y me sirve como, como guía para definir cuánto tiempo lleva el paciente obstruido. Si tengo un paciente que está obstruido con la clínica y tiene gas distal, probablemente esa obstrucción intestinal sea muy reciente. Pero si yo tengo un paciente que me llegó, la mamá refiere, no, doctor, el niño lleva 3 días distendido, vomita todo, y le hago una radiografía de abdomen, muy probablemente no va a tener gas distal. Entonces, para eso nos sirve, para mirar más o menos cuánto tiempo lleva el paciente obstruido. Y llegamos a la tomografía de abdomen, que es el gol estándar hoy en día para diagnóstico de la obstrucción intestinal, específicamente porque nos dice dónde o a qué nivel está la obstrucción intestinal, pero también nos muestra otras cositas de las que ya vamos a hablar. Tiene una sensibilidad realmente muy buena, 91%, una especificidad del 89% para diagnosticar una obstrucción intestinal por bridas y un 92% de sensibilidad y 87% de especificidad para identificar el nivel de la zona de transición. Eso es muy importante porque cuando ya vayamos al procedimiento quirúrgico vamos directo a donde está la obstrucción. Eh, ¿Se debe o no se debe dar contraste oral en estos pacientes? Realmente las últimas guías que revisé de la Sociedad Americana de Radiología consideran que el contraste oral no es estrictamente necesario en un paciente con obstrucción intestinal. Uno, porque retrasa el diagnóstico. Dos, como dependiendo del protocolo de cada hospital, por lo menos en el hospital infantil y en el San José del Centro son más o menos 3 horas de preparación, mientras lo bajan 40 minutos más. No es útil desde el punto de vista intestinal porque tienes más lapso de isquemia, por lo que el líquido y el gas de baja atenuación, o sea, generan una imagen de baja atenuación dentro de la luz del asa que está obstruida. Entonces genera un contraste excelente en relación con la pared y no necesito un medio de contraste para saber que ahí el paciente está obstruido. Entonces por eso realmente utilizar un medio de contraste oral no es que sea lo más indicado. El medio de contraste IV sí se debe utilizar, porque en caso de tener una isquemia o una disminución en la perfusión intestinal, pues sí nos va a ayudar a mirar si hay zonas de isquemia. Entonces, el TAC identifica el número y la ubicación de las zonas de transición eh, y pues nos va a ayudar, pues ya lo que decía previamente, a mirar si hay un mayor o un menor riesgo de isquemia. Eh, Estas características me parecieron muy importantes como que se nos queden para la vida. ¿Cuáles son las características en la tomografía que predicen isquemia y que requieren cirugía inmediata en una obstrucción intestinal por bridas? Uno, una obstrucción en asa cerrada. Dos, disminución del realce de la pared. Tres, estriación de la grasa mesentérica de manera difusa. Y cuatro, una mayor atenuación de los vasos sin realce de la pared intestinal. Entonces, si nos reportan eso el radiólogo o si nos atrevemos a mirar el TAC y lo alcanzamos a ver, opere ese paciente. Y aquí vemos otros criterios de obstrucción intestinal en TAC que también nos pueden servir, pues que es el tamaño o la dilatación del asa intestinal, si hay zonas de transición o no, si se ven los niveles hidroaéreos, más de lo que ya sabemos. Así se ve una obstrucción intestinal, así se ve una obstrucción en asa cerrada. Entonces, con esta imagen vemos muchas cosas. Aquí vemos el signo de pico del oro, que es una disminución en el calibre abrupta de la asa intestinal.
por una banda fibrótica. Pero mire que aquí estamos viendo dos cosas. Vemos también un realce de la pared aquí. eh, entonces vemos realce de la pared, signo del pico del oro, obstrucción en asa cerrada, que es la diapositiva, la imagen de al lado, y el arremolinamiento de los vasos. Entonces, son cosas que nos deben quedar para los pacientes en el momento en que nosotros vayamos a revisar las imágenes. Esa pregunta me parece muy, muy importante y es, ¿la ecografía sirve, no sirve, la utilizamos, no la utilizamos, qué hacemos con ella? Si a mí me hubiesen preguntado hace 4 meses si la ecografía servía para obstrucción intestinal, hubiese dicho a ojos cerrados que no sirve, pero realmente me llevé varias sorpresas. Esto es un metaanálisis, una revisión sistemática de la literatura. Em, se buscaron artículos en PubMed, SINHALE, Scopus, la base de datos de revisiones sistemáticas del Cochrane y la base de datos central del Cochrane, y se evaluaron ensayos controlados prospectivos que evaluaron la precisión de la ecografía para detectar una obstrucción intestinal por bridas. Y oh sorpresa, de esta base de datos encontraron 11 artículos en donde se analizaron en total 1.178 pacientes y encontraron que haciendo la suma de todos los artículos, la sensibilidad de la ecografía para la obstrucción intestinal es del 92.4%, con un intervalo de confianza del 95%, y la especificidad es del 96.6%, con un intervalo del 95%. ¿Cómo hicieron ellos? Entonces, su criterio de inclusión fue buscar todos los artículos que evaluaran la presión de la ecografía para detectar una obstrucción del intestino delgado. Y incluyeron estudios retrospectivos, series de casos y estudios publicados que no evaluaran lo que ellos querían, en pocas palabras. Entonces, estos fueron los 11 estudios que ellos revisaron. Me llamó la atención que si uno se pone a leer acerca de obstrucción intestinal, vemos que siempre es más frecuente en hombres. Y realmente en el estudio de población de estos pacientes fueron más presentes los hombres. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, me llamó la atención y por eso quise subrayarlo, y es que todos utilizaron la misma frecuencia, o casi todos utilizaron la misma frecuencia de onda para hacer el diagnóstico o para utilizar el equipo ecográfico en estos pacientes. No había un protocolo, solamente, bueno, no en todos había un protocolo de entrenamiento para mirar si los pacientes tenían obstrucción intestinal por vías por ecografía, lo cual me parece muy interesante porque cualquier ecografía que nos hagan en el hospital nos puede servir porque no se necesita un protocolo para llegar a esta conclusión. Entonces, ¿qué miraban ellos en la ecografía? Miraban el diámetro, o sea, la medida que utilizaron todos los estudios realmente no varió, y es para determinar que un paciente está con una obstrucción intestinal, con un intestino delgado dilatado, tiene que tener un diámetro mayor a 25 milímetros, muy similar a lo que veíamos en la ecografía. Pero pues obviamente vamos a encontrar otros hallazgos dentro de la ecografía que realmente se repiten en casi todos los hallazgos ecográficos de los estudios, que es ausencia del peristaltismo, líquido, interasas, puede tener o no el estómago colapsado. Y luego de esto, realmente en casi todos, el gol estándar luego de ese hallazgo ecográfico fue la cirugía. Entonces, los pacientes, o yo realmente hago una introspección de este estudio, y es, si yo veo una ecografía y me dice que tiene una asa intestinal de más de 25 milímetros, líquido, bueno, líquido interasas, estómago dilatado, en fin, todos los hallazgos, y yo veo al paciente obstruido, no tengo por qué hacerle un TAC. O sea, si tengo la clínica y tengo la ecografía, y en estos estudios los pacientes fueron a cirugía, pues probablemente el paciente sí requiera manejo quirúrgico. Este es el forest plot del estudio, donde pues me dieron toda la sensibilidad y especificidad de los estudios. Si bien la sensibilidad tuvo un poco más de heterogeneidad que la especificidad, por ende esta tiene un puntaje mayor, eh, concluyen que la revisión sistemática en este caso demostraron más bien que la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de obstrucción intestinal a través de la ecografía es muy bueno.
y que es ventajosa respecto al TAC, ya que se requiere menos, no sé, menos preparación o menos parafernalia para realizar este tipo de ecografía, este tipo de estudio. Más se puede utilizar en la misma cama del paciente, en urgencias, entonces realmente es muy útil. Y pues esto puede conducir a una reducción en el tiempo de la admisión y la estancia más corta en el servicio de urgencias de los pacientes. Como todas las ecografías y como todos los estudios ecográficos, siempre es importante considerar el potencial de variabilidad según el operador que esté realizando el estudio. Pero pues vimos que si no se requiere un protocolo, realmente es un resultado que me va a guiar o que me puedo, o del que me puedo fiar. Entonces, eh, con respecto al diagnóstico, pues eso fue como lo más relevante que encontré. ¿Cómo prevenimos la obstrucción intestinal por bridas? Esto es una pregunta difícil. Mm, Realmente hay diferentes elementos, mallas, adhesivos, líquidos, gel, que se utilizan para prevenir la obstrucción intestinal. Pero de todo lo que encontré, creo que lo más importante para prevenir la obstrucción intestinal es minimizar el trauma quirúrgico. Por ende, y si uno se sienta y analiza lo que está leyendo, por eso es que la laparoscopia reduce la formación de adherencias, porque es una cirugía menos traumática. No es que sea porque sí, es porque hay un menor trauma quirúrgico y no necesariamente se usan adyuvantes para la reducción de adherencias. Pero pues como se dice, hay ayudas que tienen su utilidad, como son las mallas o los geles para prevenir la obstrucción, que ya más adelante se los voy a comentar. Pero pues sí, la laparoscopia sí reduce la formación de adherencias. Se considera que la obstrucción intestinal por bridas es de 1,4% después de una cirugía laparoscópica en promedio y que puede llegar hasta 3,8% en promedio luego de una cirugía abierta, lo cual quiere decir que sí hay un beneficio respecto a la cirugía laparoscópica. Eso es importante, obviamente la lesión peritoneal es menor, perdón, con el uso de energías avanzadas en comparación con la energía monopolar. Obviamente hay menor dispersión de la energía, menor lesión del órgano adyacente, por ende minimiza el trauma quirúrgico. Si utilizamos guantes con almidón en polvo y mallas, tenemos más riesgo de obstrucción intestinal porque pueden lesionar o puede haber un mayor trauma quirúrgico. Entonces, como importante y que se lleven de la prevención es minimicemos el trauma quirúrgico. Si vamos a eviscerar las asas intestinales, pongámosle una compresa con agua tibia. Si las vamos a revisar, pues hagamos una revisión. Yo sé que a veces hacemos una revisión de asas intestinales rápido, por, no sé, tenemos que controlar otro foco, pero pues si lo vamos a hacer rápido, hagámoslo de una forma que el paciente en un futuro no tenga un inconveniente. Aquí vemos las barreras de adherencia, antiadherencias peritoneales. Realmente las guías de Bolonia en adultos, si las recomiendan que pues la barrera que más estudios tiene y la que más se ha utilizado es la de hialuronato y carboximetilcelulosa, que es el Ceprafil. Sin embargo, pues hoy en día este tipo de barreras sí disminuyen la obstrucción intestinal. Sin embargo, no hay estudios concluyentes que consideren o que las indiquen en todo procedimiento quirúrgico. Lo bueno de estas barreras es que no interfieren activamente con la inflamación y la cicatrización de las heridas. Lo que hacen es generar un espaciador y separar las superficies lesionadas y el peritoneo, generando una menor tasa de adherencias. Eso es lo que hacen las barreras antiadherentes. Entonces, desde el punto de vista de cirugía general, siempre nos han dicho que la cúrcuma ayuda para la obstrucción intestinal. Realmente yo nunca había leído nada acerca de la cúrcuma y si servía o no servía. Y me encontré este artículo, este es del 2019, si no estoy mal. Es un estudio realizado en animales, donde utilizan la curcumina, que es el metabolito activo de la cúrcuma, eh, para mirar si tiene o no un desenlace adecuado en estas raticas con la formación o no de adherencias. Entonces, ¿por qué la cúrcuma sirve? Porque modula los factores de transcripción de moléculas de adhesión celular y enzimas y citosina, más nada. Entonces, disminuye la inflamación, disminuye el trauma a nivel intraabdominal. Entonces, aquí, ¿qué hicieron? Cogieron ratas Wistar macho de 250 a 200 gramos más o menos,
Esto fue en el laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Mashhad. Eh, Utilizaron un protocolo para mirar cómo se generaban o no las adherencias intraabdominales y en extremidades. Generalmente utilizaban un tipo de sutura mediante la técnica de Kessel-Kirchmeier, que es un tipo de sutura que genera una alta adherencia, alta grado de adherencia por lo traumático que es el tipo de sutura. Entonces, a estas ratas les administraban 25 miligramos por kilo de curcumina fitosómica, que es el metabolito activo. Esto se lo daban de manera IV, lo hacían una dilución, realmente no dicen en cuánto lo diluían, y la administraban a las ratas. Entonces aquí vemos la rata normal antes del protocolo quirúrgico y las suturas. En el que sigue vemos un tendón de una rata con adherencias, se ve realmente importante esa adherencia, y en el lado derecho vemos que luego de la utilización de la cúrcuma realmente esa adherencia sí disminuyó de tamaño. Al igual en las fotos de abajo vemos que a nivel intraabdominal el, vemos el abdomen sin procedimiento quirúrgico, luego unas adherencias que realmente comprometen casi todas las heces intestinales, y luego de la cúrcuma vemos cómo esas adherencias disminuyen. Entonces, nada, inhibe la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, productos del factor nuclear kappa beta, en fin, o sea, disminuye la inflamación a través de estos mecanismos, generando la disminución de las adherencias. Entonces, llegamos al manejo. El manejo de la obstrucción intestinal pueden ser dos: un manejo conservador y un manejo quirúrgico inmediato. Realmente se está buscando siempre, como es una patología que entre más yo opere al paciente, más riesgo voy a tener de generar nuevas adherencias y más reingresos por lo mismo, se trata de hacer un manejo no quirúrgico de manera inmediata. Entonces, el éxito del tratamiento no quirúrgico en pacientes que se presentan sin síntomas de isquemia intestinal depende del grado de obstrucción. Pero sí hay que tener en cuenta eh, que en la población pediátrica entre el 35 y el 45% de los pacientes que presentan hallazgos imagenológicos que si bien no son de isquemia, pero sí son de obstrucción intestinal, van a requerir una laparotomía inmediata. Y que el 31% de los niños sometidos a una intervención quirúrgica por obstrucción intestinal por bridas requieren una resección del intestino delgado. Ahorita más adelante les vamos a mostrar un estudio respecto a esto. Entonces, esta es eh, ¿cómo es? El algoritmo que utiliza las guías de Boloña en adultos, y esto de acá de la derecha son basado de un estudio en Pediatrics en pacientes obstruidos. Entonces, ¿cuánto tenemos que esperar en los pacientes antes de considerar que el manejo médico no ha tenido efecto? Entonces, en adultos, luego de todo esto, que es la evaluación inicial, mira si requiere o no requiere cirugía urgente, utilizar el contraste o no soluble por vía oral, como les digo, ya esto no es 100% que se deba utilizar. Se inicia el manejo no quirúrgico, líquidos, una nasogástrica, etcétera. En adultos se considera que para que el manejo no quirúrgico no haya surgido efecto, hay que esperar por lo menos 72 horas. Luego de las 72 horas, ya hay que considerar cirugía porque no mejoró. En niños, se considera que se puede esperar hasta 48 horas eh, para darle chance a ese manejo no quirúrgico con descompresión con sonda nasogástrica, con fluidoterapia, con analgésicos, para luego de las 48 horas, si este manejo no surte efecto, pues se considera llevar a cirugía al paciente. Eh, ¿Qué tipo de cirugía? Pues nada, si la parotomía y mirar a ver qué hay, si hay que hacer resección, pues hacer resección, etc. Este es un estudio que, si bien, como dije, en la clasificación de adherencias no tenemos una clasificación preoperatoria de los pacientes, este estudio en pacientes pediátricos quería mirar si había unos posibles predictores para definir si había o no que llevar al paciente a manejo quirúrgico. Este es un estudio retrospectivo de casos y controles, se realizó entre enero del 2007 y hasta enero del 2017.
Se revisaron registros de 712 pacientes con obstrucción intestinal en un hospital de China. Eh, los criterios de inclusión de este estudio fueron pacientes de más de un año y de menos de 15 años con obstrucción intestinal, y que a su ingreso hospitalario hayan tenido pues dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, pues, estreñimiento completo, o sea que no tengan ni deposiciones ni flatos, eh, y que en ese momento el cirujano de turno haya dicho, este paciente tiene una obstrucción intestinal aguda. Los criterios de exclusión, entonces, fueron pacientes con otras causas de obstrucción intestinal, malformación anorrectal, atresia intestinal, enfermedad de Hirschsprung, neoplasias, hernias de la pared abdominal, o que hayan tenido una obstrucción intestinal recurrente dentro de los primeros 15 días posteriores a una cirugía previa. Entonces, se dividieron en dos grupos. Bueno, a los 712 pacientes se le inició manejo no quirúrgico. Y se dividieron en dos grupos: los pacientes que imagenológicamente o imagenológica y clínicamente no tenían signos de estrangulación, y pacientes que tenían signos de isquemia o estrangulación. Entonces, 288 pacientes entraron en el primer grupo y 424 pacientes fueron colocados en el otro grupo. Los 288 pacientes fueron llevados a un manejo conservador en primera instancia, y de esos pacientes, de esos 424 pacientes que tenían signos de isquemia o estrangulación, 158 con el manejo no quirúrgico resolvieron completamente y no se requirió un manejo quirúrgico. O sea, 446 pacientes de esos 712 pacientes no requirieron manejo quirúrgico y resolvieron solamente con pues, manejo médico. Y 266 sí fueron llevados a procedimiento quirúrgico. ¿Cómo hicieron ellos esto? Entonces, se inició una nutrición parenteral al segundo día de la obstrucción, se inició el reposo gástrico, se hizo el paso de una sonda nasogástrica, eh, y la elección del tratamiento quirúrgico, o en qué momento se consideró que el paciente no mejoró luego del manejo médico, pues basándose en la estrecha observación clínica y qué consideraron o cómo consideraron que los pacientes no mejoraron. Empeoramiento de los síntomas clínicos, un dolor continuo, un aumento constante del drenaje, irritación peritoneal o fiebre, y ayudado obviamente a hallazgos radiológicos. Entonces, las variables que ellos midieron o que a ellos les interesaron en este estudio fue si había una operación inicial, si habían glóbulos blancos, si estaban elevados o no, la PCR elevada o no, si había el sitio de la incisión, que lo definían ellos como una laparotomía mediana, y si fueron llevados o no a un procedimiento quirúrgico. Eh, con esto hicieron luego la medición de los datos y concluyeron que sí pueden haber unos predictores que me van a definir si se requiere o no una intervención quirúrgica. Los que consideraron en este estudio que pueden guiar a un cirujano a definir si el paciente requiere o no una intervención quirúrgica inmediata son las características quirúrgicas iniciales de los procedimientos previos, que tengan marcadores inflamatorios elevados, glóbulos rojos y PCR, glóbulos blancos y PCR, perdón, la ubicación de la incisión. O sea, si los pacientes tienen una laparotomía mediana, probablemente van a tener una obstrucción que requiera manejo quirúrgico, y si el procedimiento o no fue revisado de emergencia. Pero de todas esas, consideraron que el procedimiento de emergencia y la ubicación de la incisión, o sea, si el paciente tiene una laparotomía mediana, son los principales predictores de intervención quirúrgica. Entonces, esto llevándolo a la práctica clínica diaria, tengo un paciente que me llega con signos de obstrucción intestinal, ya clínicamente yo creo que está obstruido, y le voy a revisar el abdomen y tiene una laparotomía supra-infraumbilical, y me dice, no, doctor, es que hace no sé cuánto tiempo lo operaron y fue una cirugía de emergencia, lo tocó operarlo inmediatamente. Probablemente ese paciente va a tener que ser llevado a una intervención quirúrgica de manera urgente. Eh, entonces, además de esto, comprender qué característica de las operaciones conllevan a un mayor riesgo de obstrucción intestinal sería útil con el fin de prevenir nuevos eventos agudos de obstrucción intestinal. Siempre es bueno preguntarle al paciente si tiene la descripción quirúrgica del sitio donde fue operado, o si fue operado en el mismo centro donde estamos, mirar la descripción quirúrgica.
Y esto con el fin de aumentar la vigilancia de los procedimientos, con el fin de disminuir una intervención quirúrgica nueva. Este otro artículo me parece importante y es cuándo voy a operar al paciente. O sea, ¿por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que esperar? Entonces, eh, las personas que se reunieron a hacer este artículo comenzaron diciendo que el momento óptimo de una operación para evitar una pérdida intestinal, tanto en niños como en adultos, varía en un rango entre 5.4 horas hasta 12 o hasta 16 horas. O sea, es algo que no está claro. Entonces, les llamaba la atención cuándo tengo que operar al paciente o por qué tengo que esperar 48 horas. Y determinar si la operación temprana y la edad afectan los resultados de la obstrucción intestinal por adherencias peritoneales. Entonces, esto fue un estudio de casos y controles retrospectivo. Obviamente, pacientes menores de 18 años que fueron tratados en un hospital académico terciario, así lo definen tal cual, entre enero del 2011 y diciembre del 2015. Los criterios de inclusión de este estudio, entonces, como fue un estudio de casos y controles retrospectivos, entonces la revisión de todas las historias clínicas de pacientes obstruidos, bueno, pacientes con obstrucción intestinal, con antecedentes de cirugía abdominal mayor a 4 semanas solamente. Y criterios de exclusión, entonces, pacientes que hayan tenido obstrucción intestinal posoperatoria temprana, o sea, menos de 4 semanas, una obstrucción intestinal primaria no adhesiva, por la causa que sea mayor de 18 años, obviamente, y que los pacientes tuviesen diagnósticos complejos asociados, problemas genéticos, trastornos del metabolismo, etcétera. Todos esos pacientes se excluyeron. Entonces, esta es la tasa demográfica de los pacientes. Se identificaron un total de 258 hospitalizaciones por obstrucción intestinal. Eh, Fueron divididos en 3 grupos. Pacientes que fueron llevados a procedimiento urgente, pacientes a los que les falló el manejo no quirúrgico y pacientes que tuvieron un adecuado manejo no quirúrgico y no fueron llevados a cirugía. Entonces, el 12%, perdón, el 12% de los pacientes, o sea, 31 de esos 258 pacientes, fueron llevados a cirugía inmediatamente. Eh, Generalmente fueron más hombres que mujeres los que fueron llevados a manejo quirúrgico inmediatamente. Sin embargo, el 88%, o sea, 227 de 258, fueron llevados a un manejo no quirúrgico y de estos el 42% sí requirió un procedimiento quirúrgico, que fueron los 105 que vemos ahí, y 53.7% tuvo un manejo adecuado con un procedimiento no quirúrgico. Entonces, de esos pacientes que sí fueron llevados a cirugía, sacaron una tabla que me pareció muy importante y tuvieron 3 criterios importantes en estos pacientes que llegaron a cirugía. Entonces, pacientes que llegaron a cirugía antes o después de 12 horas, antes o después de 24 horas y antes o después de 48 horas. Y medían en estos pacientes que fueron llevados a cirugía el porcentaje de resección, el número, si había o no perforación y el diámetro de la resección intestinal a los que fueron sometidos los pacientes. Entonces, si bien vemos que el diámetro de la resección intestinal, que eso me pareció muy importante, el diámetro de la resección intestinal en los pacientes que fueron operados en las primeras 12 horas y las primeras 24 horas no varió mucho. Los pacientes que fueron operados luego de las 48 horas sí tiene una variación importante. Eh, el porcentaje de perforaciones realmente fue luego de las 12 horas, que es esto que vemos acá, luego de las 24 horas y luego de las 48 horas fue muy similar, pero el porcentaje de resección sí fue mayor en los pacientes que fueron llevados luego de 48 horas. Si uno ve esta tabla y no le presta atención, la pasa y ya. Pero, ¿qué pude concluir yo? Que la resección intestinal es mayor luego de 48 horas, que la perforación es invariable en el tiempo y que la longitud de resección es mayor a las 48 horas. Entonces, si nos devolvemos en por qué en los niños hay que esperar 48 horas, es porque si yo opero un niño a las 30 horas o a las 12 horas, el porcentaje de resección va a ser el mismo, el porcentaje la longitud de resección va a ser la misma, pero que si yo espero más de 48 horas en estos pacientes, sí voy a tener una repercusión en la resección intestinal y en la longitud de resección. Por eso es que podemos esperar hasta 48 horas
con el fin de mirar o darle chance a ese manejo no quirúrgico y de mirar, pues, si me sirvió o no me sirvió el manejo no quirúrgico en estos pacientes. Este estudio tiene limitaciones importantes y es que al ser retrospectivo tiende a contener datos incompletos, no puede proporcionar información precisa sobre por qué los cirujanos tomaron decisiones clínicas con respecto al momento operatorio y que la población, al ser solamente en un sitio, sí, o sea, el estudio fue solamente realizado en un hospital terciario, puede influir en que se estén generalizando datos o porcentajes, porque solamente tenemos una población, o sea, la epidemiología va a ser de un solo sitio. Entonces, ¿qué conclusiones saca el estudio? Es que en pacientes pediátricos con obstrucción intestinal por adherencias, el manejo no quirúrgico puede tener éxito. Retrasar la operación más de 48 horas puede provocar más pérdidas intestinales eh, y se puede utilizar este estudio con el fin de ayudar a minimizar el riesgo de pérdida intestinal. Esta es una frase que encontré en un artículo realmente muy antiguo, no alcancé a coger el nombre del artículo, perdón, me excuso, pero es muy importante que nunca se deje que el sol salga o se ponga sobre una obstrucción intestinal del intestino delgado. Eh, Así disminuimos el riesgo de pérdida intestinal y menos en pacientes pediátricos. Eh, y pues creo que eso era todo lo que tenía para, para traer el día de hoy. No sé si tengan preguntas. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Muy buena tu exposición, muy completa. Creo que aclara varias cosas con respecto a la obstrucción intestinal. En el manejo pediátrico, pues tenemos que considerar siempre que somos un poco más laxos, pero que nunca debemos perder el objetivo y es el control temprano de una posible isquemia intestinal. Muchísimas gracias, muy buena revisión, Luis. No sé si alguien tenga alguna duda o algo que quieran que aclaremos. El El profe profe Tinoco Tinoco levantó levantó la la mano. mano. Eh, pues no más que una duda es felicitar a Lucho, muy muy buena la revisión. Creo que todo esto que se dijo acá puede ser el primer paso para tener una guía para el manejo de estos pacientes porque a todas luces se manejan diferente y en todos lados y creo que esta evidencia nueva nos puede ayudar para tener un manejo igual en todos los pacientes. Felicitaciones, Lucho, muy buena la revisión. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Luis. Damos por terminar la revisión. Nos vemos en una próxima emisión de nuestra cátedra. Buenas noches.